Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en una noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, están leyendo bien el título, y hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a la impactante noticia que involucra a dos de las estrellas más queridas y, seamos sinceros, más comentadas del panorama televisivo y de las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esto es algo que ha sacudido los cimientos de la industria y ha desatado todo tipo de especulaciones. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que den ese pequeño clic en el botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y los chismecitos más jugosos del espectáculo. Dicho esto, empecemos con este bombazo. Amigos, estamos hablando de finales de 2025, y la industria del entretenimiento, que nunca para, nos regala una sorpresa mayúscula. Durante meses o incluso años, las redes sociales y los medios de comunicación han sido un hervidero de rumores, especulaciones y, por supuesto, muchísimas esperanzas por parte de los fans sobre una posible reconciliación o al menos, un reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben que su química en Erkencicus fue algo que traspasó la pantalla. Fue explosiva. Esa conexión, esa chispa que el público vio, se convirtió en el sueño de muchos de verlos juntos de nuevo, ya fuera en la vida real o en un nuevo proyecto. Y seamos honestos, ¿quién no quería verlos brillar juntos otra vez? Pues bien, la noticia que ha estallado en este 29 de diciembre de 2025 es precisamente sobre eso. Pero no es un simple rumor, no es una especulación más que se suma al mar de información que circula en Internet. Estamos hablando de un anuncio oficial, algo que viene con el respaldo de fuentes cercanas a la producción y, lo que es más importante, con indicios muy fuertes de que es una realidad. La noticia en cuestión, y que ha puesto a todos a hablar, es sobre un posible regreso de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un nuevo proyecto audiovisual. Sí, lo han escuchado bien. La pareja de oro de la televisión turca podría estar a punto de volver a cautivarnos. Ahora sabemos que cuando se trata de estas dos personalidades, la cautela es clave. Ambos han seguido caminos separados después de su exitosa colaboración. Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, ha explorado nuevas facetas de su carrera y ha ganado una legión de seguidores en todo el mundo. Por su parte, Demet Özdemir también ha brillado en producciones que han sido aclamadas tanto en Turquía como a nivel global. Cada uno ha construido su propio imperio, por así decirlo. Y justo por eso, este posible reencuentro es tan impactante. No se trata de un simple cameo, ni de una aparición casual. Las informaciones que estamos manejando apuntan a un proyecto de gran envergadura, algo que se está gestando desde hace tiempo y que, por fin, parece estar tomando forma. ¿Y qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los rumores iniciales, y que cada vez ganan más fuerza, sugieren que se trataría de una serie de televisión, quizás para una plataforma de streaming de renombre. Imaginen la expectación que esto generaría. Una producción con estos dos protagonistas, con la química que ya conocemos, y seguramente con un guión a la altura de su talento y de las expectativas del público. Sería una historia de amor. Una trama llena de suspense. ¿Algo completamente diferente a lo que hemos visto? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad. Lo que sí está claro es que, sea cual sea el proyecto, el hecho de que ambos estén considerando trabajar juntos de nuevo envía un mensaje muy potente. Demuestra la profesionalidad de ambos, su capacidad para dejar atrás proyectos pasados y enfocarse en nuevas oportunidades. Y sobre todo, muestra el poder de su conexión con el público. Los fans han sido una fuerza impulsora detrás de esta esperanza y parece que, finalmente, esa energía ha sido escuchada. La demanda de verlos juntos de nuevo ha sido tan alta, que habría sido un error por parte de cualquier productora ignorarla. Pero vamos a analizar un poco más a fondo. ¿Qué significaría esto para sus carreras? Para Can Yaman consolidaría aún más su estatus como una figura internacional de primer nivel. Trabajar de nuevo con Demet, una actriz con quien ya demostró una conexión innegable, podría abrirle puertas a mercados aún más amplios y a un público que ya lo conoce y lo adora por su trabajo previo. Para Demet, sería una oportunidad fantástica para reafirmar su talento y su popularidad, y quizás para explorar un nuevo registro actoral junto a un compañero con el que se entiende perfectamente.
Ahora sé que muchos de ustedes estarán preguntándose, ¿cuándo podremos ver esto? ¿Hay fechas? ¿Detalles sobre la trama? Y aquí es donde debemos ser realistas. Aún estamos en una fase temprana de la noticia. Los anuncios oficiales suelen venir con un calendario, pero por ahora, la información es fragmentada. Lo que sí sabemos es que este tipo de producciones llevan tiempo de desarrollo. Desde la idea inicial, pasando por la escritura del guión, la búsqueda de financiación, la formación del equipo técnico y, por supuesto, la confirmación de los actores principales. Así que aunque la noticia sea impactante hoy, la materialización de este proyecto podría llevar todavía algún tiempo. Sin embargo, el simple hecho de que esto esté en el aire, de que haya conversaciones avanzadas, de que los rumores tengan un fundamento sólido, ya es motivo de celebración para los fans. Ha sido un camino largo de espera y de especulaciones, y esta posibilidad de que se haga realidad es, sin duda, el mejor regalo de fin de año para muchos. Imaginen la campaña de marketing que esto generaría. Las redes sociales explotarían. Las reacciones de los fans serían épicas. Sería un fenómeno global. Me gustaría reflexionar sobre la magia que estos dos actores lograron juntos. En Erkenci-Kuş su química era palpable. Se sentía real, espontánea, a veces tierna, a veces apasionada, y siempre llena de una energía que contagiaba al espectador. Can Yaman con su carisma arrollador y su energía desbordante, y Demet Özdemir, con su talento para transmitir emociones profundas y su naturalidad frente a la cámara, formaron una pareja que se grabó a fuego en la memoria colectiva. Y esa memoria, esa conexión emocional que crearon, es lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. No es solo un proyecto más, es la posibilidad de revivir algo que nos hizo sentir, que nos hizo soñar, que nos hizo vibrar. Y volviendo a las implicaciones, es importante considerar el impacto en la industria turca. Si este proyecto se materializa, sería una señal clara de la fortaleza y el alcance internacional de las producciones turcas. Demostraría que son capaces de atraer talento de primer nivel, de generar interés global y de competir en las plataformas de streaming más importantes del mundo. Esto podría abrir aún más puertas para otros actores y directores turcos, impulsando aún más el crecimiento de esta industria que tanto amamos. Ahora, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, permitiéndanme recordarles brevemente la magnitud de su éxito conjunto. Erkenci-Kuş no fue solo una serie popular en Turquía, fue un fenómeno internacional. Se transmitió en decenas de países, conquistando audiencias y generando un seguimiento masivo de fans en Europa, América Latina, Oriente Medio y más allá. La pareja Can y Sanem, interpretada por Can Yaman y Demet Özdemir, se convirtió en sinónimo de romance televisivo moderno, y sus personajes inspiraron innumerables conversaciones, teorías de fans y, por supuesto, deseos de verlos juntos en la vida real, aunque siempre hemos sido conscientes de la línea que separa la ficción de la realidad. Es fascinante pensar en las decisiones que ambos habrán tomado para llegar a este punto. Seguro que ha habido muchas conversaciones, muchos análisis de proyectos, muchas consideraciones sobre el momento adecuado. Y el hecho de que se haya llegado a una conclusión positiva, o al menos a un punto muy avanzado, es un testimonio de su profesionalismo y de la visión estratégica de sus equipos. Hemos visto a ambos desarrollar sus carreras individualmente, asumiendo roles diversos y demostrando su versatilidad. Can Yaman ha explorado papeles más intensos, ha participado en producciones internacionales como la serie italiana Viola come il mare, y ha seguido cultivando su base de fans en Italia y en otros países europeos. Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado series que han abordado temas más complejos y ha demostrado una gran madurez actoral, ganando elogios por su trabajo en Doğu Kaderindir y en otros proyectos. Entonces, ¿qué podemos esperar de este nuevo posible proyecto? Si nos guiamos por la calidad de sus trabajos anteriores y por el calibre de las plataformas que suelen estar detrás de este tipo de producciones de alto perfil, podemos imaginar algo ambicioso. Tal vez una historia con un presupuesto considerable, una cinematografía cuidada, guiones bien desarrollados y, por supuesto, actuaciones que nos dejen sin aliento. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo en un contexto profesional, con la experiencia que ambos han adquirido individualmente, es realmente emocionante. Podríamos ver una dinámica diferente, una madurez en sus interpretaciones, una conexión aún más profunda y conmovedora. Y mientras esperamos más confirmaciones, el debate está servido. En los comentarios de este vídeo, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver?
¿Qué géneros creen que les sentarían mejor? ¿Qué esperan de esta posible reunión? ¿Están tan emocionados? ¿Ese como nosotros? Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas. En resumen, la noticia que ha surgido este 29 de diciembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir es sin duda una de las más impactantes del año. La posibilidad de ver a esta carismática pareja reunida en un nuevo proyecto audiovisual ha desatado una ola de entusiasmo y expectación entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento en general. Aunque aún debemos esperar a los anuncios oficiales y a más detalles sobre la naturaleza de este proyecto, el mero hecho de que esta posibilidad esté sobre la mesa es motivo de gran alegría y esperanza. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Ha sido un placer sumergirnos en esta noticia que, sin duda, dará mucho que hablar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Antes de despedirme les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle ese hermoso me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartan esta información con todos sus amigos y sobre todo, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Tenemos muchas más sorpresas y noticias jugosas preparadas para ustedes. Gracias por acompañarnos, por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.